las novedades y actualizaciones. Son un grupo de personas que participa, bueno, en las otras clases participarían kinesiólogos, van a participar algunos enfermeros y participan terapistas. Y bueno, la idea es que en base a esto podamos dar todo lo que podemos enseñarle y va a ir acompañado, lógicamente, de la práctica. Hola, buenas noches. El tema de hoy va a ser RCP. Buenas noches, Su. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Recién logro conectarme. ¿Cómo están todos? Disculpame un segundo, Dive, hago una pequeñísima introducción y te dejo que sigas avanzando, ¿sí? Sí, Su. Sí. Sí, no hay Bueno, problema. bueno, perdón que ingresé un poquito tarde. Bueno, chicos, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá. La verdad que es un orgullo para nosotros tenerlos que estén incorporándose al sistema. No solo, por supuesto, por todo lo que pueden aportar ustedes como médicos, colaborar, sino también por las posibilidades futuras de desarrollarse y capacitarse, accediendo a las residencias que, por supuesto, ofrece el sistema de salud. Y bueno, la verdad que en este momento el ingreso de profesionales médicos es algo muy importante y muy valioso para el sistema de salud. Así que bueno, bienvenidos antes que nada. Esperamos que para ustedes sea una grata experiencia trabajar en el sistema y además una muy buena experiencia de aprendizaje, atravesar todo este periodo de lo que es campaña de verano y después continuar. Y bueno, y aprovechar al máximo esta capacitación que se va a dar ahora, en estos días, en estos próximos días. Seguramente vamos a seguir avanzando durante todo el mes de enero con distintos tipos de capacitaciones, porque bueno, más allá, por supuesto, de la formación y los conocimientos que ustedes ya traen de su profesión, es importante reforzar varios aspectos prácticos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la experiencia del trabajo ya cotidiano, o sea, de poner en juego los conocimientos en la tarea, que bueno, es otro ámbito, digamos, por ahí no tiene que ver tanto con lo que uno sabe, sino con el saber hacer, con el poder poner en juego, en el saber hacer esos conocimientos que ustedes tienen. Así que bueno, iniciamos este ciclo con la doctora ya Marcela Dive Mohamed, que es médica emergentóloga especialista en la temática, que es quien va a coordinar y va a llevar adelante todo este proceso. Bueno, y van a contar, por supuesto, con la disertación de distintos especialistas también que los van a ir acompañando durante todo el tiempo. Así que bueno, nada más que hacerles esa presentación. Estamos disponibles para los que necesiten. Bueno, y vamos a seguir interactuando a través de este medio y cualquier consulta la pueden poner en el grupo de WhatsApp. Esta clase queda grabada, después la subimos al canal de YouTube del Departamento de Capacitación, así que pueden volver a verla ahí, van a ver ahí también todas las actividades. Y bueno, invitarlos por favor para mañana también a las 8:30 de la mañana para la otra actividad que vamos a llevar adelante. Muchas gracias a todos. Disculpa, Dive, por favor. Dive. Hola. ¿Se escucha? A usted sí, pero me parece que la doctora está teniendo problemas con su internet. Ah, me parece que sí. A ver, vamos a esperar un segundito a ver si tiene conexión. A ver ahí. Sí, estamos todos además complicados con este tema de los cortes de luz, que es toda una cuestión. A ver si... Nadia, Muchas gracias a vos. Ah, ahora sí, porque no se te escuchaba recién. Ahora sí, Dive, gracias. ¿Ahí me escuchás? Ahora sí, no? Perfecto. Sí, ahí te escucho. Te escucho, pero no está tu presentación. Bueno. Me voy a quedar en este lugar para no moverme, porque evidentemente el internet... No. Ahora la pongo. ¿Ahí se ve? ¿Se ve?
Ahí Sí, se doctora. ve, en el La- delay se ve. Ahí se ve. Bueno. ¿Me escuchan bien? Sí se escucha, doctora. Ah, bien, perfecto. Bueno, el tema de hoy va a ser algo básico, digamos, lo más importante, que sería RCP básico y avanzado. ¿Por qué iniciamos con este tema? Porque es el tabú para todos ustedes y es el que hay que perderle el, que sería en conjunto a la patología predominante en cuanto a la organización de este acto médico. Entonces, importante saber y diagnosticar qué es un paro cardiorrespiratorio. Y no tiene circulación. Directamente está en óbito, está muerto. ¿Para qué me sirve? Es darle una chance de sobrevida a este paciente. ¿Qué quiere decir? Del estado o el no óbito o fallecido, espontáneamente. Y esto lo hacemos mediante dos cosas, con un RCP básico primero y luego el avanzado. El RCP básico consiste maniobras, como dice la palabra, básica. Comprimir el tórax con mis manos y en el caso de que se realice la ventilación, ventilar con mi boca, llevarle el oxígeno hacia los pulmones para que puedan expandir y hacer la hematosis. Son dos cosas simples. ¿Y qué busco con estas dos cosas? Seguir irrigando los órganos nobles de mi organismo. Estos serían el cerebro, el corazón y los riñones. ¿Por qué? Porque hay órganos como por ejemplo el hígado que tiene su reserva. Entonces yo sé que en ese momento que el paciente está en paro, no se está irrigando estos órganos nobles, comienza a haber una muerte celular. Por lo tanto, hay pocas chances de que el paciente pueda sobrevivir y en el caso que sobreviva va a tener muchas secuelas, principalmente a nivel neurológico. Entonces, como decíamos, en el RCP básico, tanto básico como avanzado, lo que prima acá es el tiempo. El tiempo es cerebro, el tiempo es corazón, el tiempo es riñones, el tiempo es vida. Y en este cuadrito nosotros vamos a observar, me parece siempre que es interesante mostrarlo, de cómo nosotros, si el paciente ingresa en paro en el minuto 0 hasta el cuarto minuto se inicia un RCP básico y a partir del cuarto minuto hasta los 8 minutos comenzamos con un RCP avanzado, el paciente tiene un 43% de sobrevida. ¿Qué quiere decir? Tiene un 43% de chances de salir de ese paro cardiorrespiratorio y sobrevivir al mismo. Y si ustedes van viendo cómo nos vamos demorando en iniciar el RCP básico o en el avanzado, las chances de sobrevida o la tasa de sobrevida van a ir disminuyendo abismalmente. Entonces es importante diagnosticarlo inmediatamente o lo más rápidamente y realizar alguna conducta. Obviamente, hasta que nosotros encontremos los insumos necesarios, vamos a tener que realizar el RCP básico hasta poder continuar con el RCP avanzado. Bien. Entonces, RCP básico, el objetivo paciente soplando el aire con nuestra boca y comprimir el tórax. No nos adelantemos en una situación COVID, es diferente. Yo ahora les Doctora, no se escucha bien, se escucha ¿Qué otra entrecortado. cosa que siempre hago? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? No, se escuchó toda la última parte, se escuchó bastante entrecortado, Dive. Bien. Se escucha entrecortado y después como que... Sí. Bien, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a ¿Cómo? ir a otro lugar de mi casa, así que me van a esperar un momentito.
Ya, No hay ya me problema, conecto de no hay nuevo. problema. Espera. Dale. Ok. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, doctora, ahí sí se la Bien. escucha. Sí, Bien, doctora. Bien, bien. ¿Se ve la reproducción? ¿Se ve la reproducción? Todavía no. No, ¿Usted? todavía no. ¿Y ahora? Tampoco. Aguántenme, voy a cerrar y voy a salir de acá y voy a volver a poner la reproducción.
¿Ahora se ve? Ahora Sí, sí. ahí sí. Perfecto. Como les estaba diciendo, acá lo más importante es saber que a nivel de los adultos, el 40% del total recibe RCP, en lo cual hay alta mortalidad. Y yo sé que los pacientes adultos, el 40% del paro cardiorrespiratorio, son causados por alguna clase de arritmia. Por lo tanto, se necesita un desfibrilador externo automático, el famoso para poder sacarlo de ese paro cardiorrespiratorio. Vuelvo a repetir, se da a nivel de los adultos y el 40% de arritmias. Por lo tanto, sí o sí vamos a necesitar manejar DEA o un desfibrilador de acuerdo a donde nosotros nos situemos al iniciar este RCP, tanto básico. Entonces, en un contexto de COVID, tenemos que saber y pensar que todo paciente es COVID positivo hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, sí o sí, nos tenemos que cuidar. ¿Qué procedimientos generan aerolización? Que eso quiere decir que aumenta la probabilidad de nosotros contagiarnos de esta patología. Son procedimientos básicos, como por ejemplo que el paciente me tosa o me estornude, por ejemplo que yo utilice algún dispositivo con presión positiva, como por ejemplo el famoso AMBU. AMBU es la marca, sería la bolsa máscara. Las nebulizaciones, el RCP básico va a generar aerolización. Si nosotros intubamos al paciente, disminuimos la esterilización, pero mientras nosotros no aseguremos esa vía aérea, nos podemos estar contagiando. La aspiración o el exudado traqueal, la extubación, la laringoscopía, instrumentación, cualquier tipo de instrumentación en la vía aérea también genera irritación, la broncoscopía o la... ¿Por qué saber esto? Porque condice lo que decimos, lo que estaba diciendo, que nosotros nos tenemos que cuidar y considerar que todos los pacientes son COVID positivos hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, antes de iniciar el RCP, tanto básico como avanzado, nosotros tenemos que prepararnos y equiparnos correctamente con protectores de máxima. Quiere decir que necesitamos colocarnos nuestro N95, la protección ocular, el calomisolín hidrorrepelente, las cofias, las botitas, los guantes, etc. ¿Por qué? Porque vamos a realizar un procedimiento que va a aerolizar y eso puede predisponer el contagio, no tan solo mío, sino de otros. Entonces, este cartel me pareció muy interesante colocarlo, en el cual podemos observar que dice que en la pandemia no hay urgencia y no se puede realizar RCP sin el EPP adecuado. Recuerden que ustedes van a hacer procedimientos de aerolización. Como decimos nosotros en la emergencia, primero yo, segundo yo y tercero yo. Y luego va a ser el paciente. Voy a poder ayudar al paciente y en vez de haber una víctima va a haber dos. Entonces, en la bibliografía, antes que comience el COVID, nosotros necesitamos para reanimar. Esta cura sería una locura estar tratando de reanimar al paciente 6 personas entre médicos y enfermeros. Por lo tanto, se redujo casi a la mitad. Entonces, bueno, necesitamos mínimo 4 personas, de las cuales yo necesito sí o sí un experto, necesito un enfermero que sepa, o sea, un enfermero experto en emergencias que me va a dar las medicaciones, va a poner la vía, va a contar el tiempo, etcétera,
y necesito a alguien que me ayude con las compresiones y en el caso que este experto falle en la vía aérea, también sepa intubar. Y obviamente el líder, que va a estar hacia los pies del paciente, es el que va a saber, en el caso que se falle el tema de las vías aéreas, es el que va a ir y va a realizar su vía aérea y la va a asegurar, o en el caso de que el reanimador 2 esté haciendo las compresiones y cáncer, también va a ayudar. O sea, tenemos que buscar en este momento gente o personal que esté entrenado, porque como sabemos, el tiempo es lo mismo indispensable para evitar el contagio. Recuerden que el RCP básico genera aerolización y solamente si aseguramos esa vía aérea podemos estar levemente protegidos. Y la cantidad de personas que tienen que actuar que puedan solucionar cualquier dificultad que se presente en la atención. Otra cosa que hay que tener en cuenta es si la decisión de intervenir va a ser efectiva o no. La decisión de intervenir tiene que ver cómo está el paciente, qué antecedentes tenía el paciente. ¿El paciente merece que nosotros le iniciemos el RCP? ¿Sí o no? ¿El paciente tuvo una enfermedad o estaba cursando una enfermedad ya terminal? ¿Vale la pena exponerme yo y exponer a mi equipo para reanimar a este paciente? Todo eso tienen que tener en cuenta en el minuto cero cuando se tome la decisión de si se reanima o no. Entonces, acá esta tablita me pregunta que esa tiene que ver, es el riesgo potencial menos el uso de PP adecuado. ¿Qué quiere decir esto? Tengo todos los elementos de protección personal que me resguarden a mí y eviten que yo me contagie. Ojo, chicos, si a nosotros nos falta algo, como por ejemplo una barra, como por ejemplo la N95, los guantes, lo que sea, no hagan nada. Y vuelvo a repetir, considerar que todo paciente es hasta que se demuestre lo contrario. En la emergencia, y esto tiene que ver con que el riesgo potencial menos el uso de PPs adecuados sobre el beneficio probable de la intervención. ¿Qué quiere decir esto? De que si el paciente tenía una enfermedad terminal, entró en paro, ¿vale la pena reanimarlo si yo ya sé que el destino final es el óbito de este paciente? O si el paciente ya me vino a mi servicio midriático con las livideces, ya rígido, frío, ¿vale la pena exponerme para reanimar al paciente? Lógicamente que esto lo dejo a criterios de ustedes. Acá yo no busco héroes, yo busco que se cuiden y trabajen en equipo. Entonces, importante, y siempre recalco que cuando uno ingresa a una guardia, sea donde sea, se tienen que organizar y hacer un gran equipo. El enfermero, el personal de traslado, el admisionista, y ustedes son un solo equipo. Entonces se tienen que organizar, tienen que dar los roles necesarios en el momento que inician la guardia. Así como tienen que ustedes observar con qué cuentan y qué es lo que falta en su servicio de emergencia, o en su guardia, en su lugar de trabajo, también tienen que disponer los roles. Por ejemplo, de decirle, bueno, ¿quién sabe más circulatorio? Vos te vas a encargar de la medicación. Es importante que en el momento que ustedes ingresen a una guardia ya se repartan los roles. Recuerden que mientras más más organizados estamos, menos tiempo vamos a perder y va a tener más sobrevivencia. Es muy importante explicarla y Perdón, la supervivencia, en lo cual a nivel abajo es en el prehospitalario. Sí, se escucha entrecortado, no se escucha bien. ¿ahora se escucha? Hola, Ahora sí. ¿se escucha mejor? Lo que pasa es que por momentos se la escucha Bien. bien, después se empieza a entrecortar y después el audio como que se acelera y no se entiende nada. Vive, ¿Sí? Bien. Vives, ¿me escuchás? Sí. Se está escuchando Yo sí. muy mal. Se escucha muy entrecortado y se te entrecorta y después se acelera el audio,
se escucha después acelerado y las placas están pasando muy lentas. No sé si vamos a poder, sí. ¿Hola? Hola, sí, te escucho. Lo que pasa es que me parece que es internet. Sí, no, es un tema de la velocidad de internet, indudablemente, pero no se está escuchando nada y como que esto que queda grabado así tampoco va a ser complicado subirlo. No sé si vos tenés posibilidades de mejorar el internet, si no, vamos a tener que, me parece, no sé si continuar así, porque no lo vamos a poder ni grabar bien tampoco. ¿Me escuchás ahí, tú? Sí, yo te escucho ahí, Ahí. pero después cuando vos empezás a hablar, digamos, a dar, empiezas a salir todo entrecortado y pierde calidad la señal, entonces A ver, intento un ratito más. ¿Ahí se me está escuchando bien? ahí te escucho bien. Bueno, ahí intento. Si se vuelve a cortar, bueno, vemos de darle en otro momento porque creo que es internet la mía, la que está funcionando mal. Sí, ahí por ejemplo, ahí Sí. se te escucha bien y la imagen se ve absolutamente clara, al menos yo la veo Perfecto. así. Bien Bueno, claro, a ver, intentemos ahí. dale. Como decíamos, Dale. esta es la cadena de supervivencia. La parte de abajo sería a nivel prehospitalario y la parte de arriba sería intrahospitalaria. En la de abajo, que es prehospitalario, vamos a ver una manito donde tiene un celular. Eso quiere decir que cuando yo identifico un paro cardiorrespiratorio, tengo que alertar al servicio de emergencia, porque no en todos los lugares puedo llegar a tener un DEA. Y recuerden que el 40% de las causas del paro cardiorrespiratorio en un paciente adulto es por una arritmia. Por lo tanto, si no tengo un DEA, el paciente no va a salir o hay altas chances de que no salga. En el segundo eslabón vamos a ver que es el inicio del masaje. El tercer eslabón sería el uso del DEA. El cuarto, el traslado del paciente. El quinto sería los cuidados postparos cardiorrespiratorios. Y el sexto, que es el que se agregó, es la recuperación. Si vamos hacia arriba, hay una pequeña diferencia en los cuales la lupita indica que voy a observar, voy a prepararme, si yo sé que el paciente va a entrar en paro, dejar todo en condiciones hasta que se realice, o sea, el paciente entre en paro y tenga que actuar. Avisar al servicio o al grupo de apoyo que va a venir a intervenir en la reanimación e iniciar lo que sería el RCP básico y avanzado. Lo importante acá es avisar y pedir ayuda. Recuerden que uno no puede reanimar solo y si yo en algún momento me canso y no vienen a ayudarme otras personas, lógicamente el paciente no va a sobrevivir. Entonces, cuando hablamos del RCP básico, hablamos de tres cosas. La C, compresiones, B, vía aérea y, o sea, A, vía aérea y B, ventilaciones. Entonces, con respecto a las compresiones, es muy simple. Yo tengo que hacer, trazar, digamos, una línea imaginaria que sería la línea intermamilar, o si no, en el apéndice cifoide, a 2 traveses por encima del mismo, situar la mano más hábil. Puede ser la derecha o la izquierda. Lo que vamos a situar en ese lugar sería el talón de la mano. Tengo que extender mis brazos y hacer la fuerza con mi torso, con mi tronco. Yo en ningún momento flexiono los codos, simplemente estos tienen que estar bien rígidos y el movimiento lo hago con el tronco, con mi mismo tronco. Y hago con esos masajes con el peso de mi cuerpo. Tengo que estar, como ven en la imagen, lo más cerca del paciente y el paciente tiene que estar en una superficie rígida. ¿Por qué? Porque yo lo que trato es, con mis manos, comprimir ese corazón entre lo que sería la parrilla costal y la columna vertebral. Si el paciente está en un colchón o en una superficie blanda, el masaje no va a ser efectivo, esta compresión no va a permitir que ese corazón se comprima, por lo tanto, la sangre no va a circular hacia los órganos nobles. Por eso es importante, en el caso de que tenga una superficie que sea blanda, ponerlo en el piso, ponerlo sobre una tabla espinal, lo que sea que me permita realizar correctamente el masaje cardíaco. Como sabemos que el RCP básico
anteriormente habíamos hablado que esto es un procedimiento de aerolización. ¿Por qué? Porque la vía aérea no está asegurada de una manera definitiva. Se aconseja en este momento colocar un pañuelo en la boca al paciente antes de iniciar el RCP. O si el paciente tiene barbijo, dejarle puesto el barbijo. Con esto reducimos abismalmente la producción de la aerolización. ¿Por qué? Recordar que el paciente lo tengo que considerar positivo hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si el paciente no responde, no respira, no tiene pulso, que eso indica que el paciente está en paro cardiorrespiratorio, yo tengo que iniciar las compresiones. Son 30 compresiones versus 2 ventilaciones. Las ventilaciones no son necesarias hacerlas en esta situación, en el RCP básico, por cuestiones de bioseguridad. Recordar que en este caso le tenemos que colocar un pañuelo, algo que tape la boca del paciente para disminuir esta aerolización. Entonces son 30 compresiones, 2 ventilaciones, si es que se las va a realizar a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto. O sea, un simple hecho de 32. Y recién fijarme, después de hacer 5 veces 30 compresiones, 2 ventilaciones, fijarme los pulsos del paciente, si tiene o no tiene. ¿Cuánto tiempo me tengo que demorar para ver y buscar el pulso? 10 segundos. ¿Dónde lo busco el pulso? En los pulsos centrales. ¿Dónde sería? A nivel de la carótida y a nivel de los femorales. Los radiales no gasten tiempo porque no lo van a buscar, o sea, no lo van a encontrar, ya que son los principales que se pierden. Nosotros tenemos que ir directamente al cuello o si no a la ingle, buscando los pulsos. Si el paciente vuelve, le tomamos el pulso y sabemos que este está presente, dejamos de hacer el RCP. Si estamos dudando o no hay pulso, continuamos con los masajes. Serían 30 compresiones, 2 ventilaciones, nuevamente realizando 5 ciclos. Acá en el dibujito vamos a ver que si el paciente, como decíamos, está en paro cardiorrespiratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que no responde, no respira, no tiene pulso. Hay algunas veces que también nos podemos equivocar con el famoso gasping. El gasping es esa respiración agónica que tiene el paciente, que las personas, algunas personas, se equivocan y dicen, no, si no está en paro, está respirando. Esa respiración agónica que hace algún tipo de ruido al paciente, tengan en cuenta que ingresarían ya en la definición de un paro cardiorrespiratorio. Les explico esto porque muchas veces algunas personas dudan si inician o no, pero si no tienen pulso y por más que está haciendo este gasping, el paciente y ustedes piensen que pueden estar equivocados, si no hay pulso, chicos, comiencen la reanimación. Importante acá, en el RCP básico, que busque ayuda. Si estoy fuera, digamos, en la calle, busco ayuda, busco el servicio de emergencia, llamo al 107. Si estoy en la guardia, hago que el enfermero llame al 107 para alertarle de que ya estoy realizando o estoy iniciando un paro, una reanimación cardiovascular, un RCP básico, hasta que venga la ambulancia y me ayude a trasladarlo. Importante acá usar el DEA o el desfibrilador externo automático porque el 40% de las causas son por alguna arritmia. Por lo tanto, sí o sí necesito leerle el ritmo cardíaco del paciente para determinar si va a requerir o no una descarga. Recuerden que en el RCP básico son compresiones y ventilaciones. En una situación como ahora, tener COVID, o sea, considera que todos los pacientes pueden llegar a tener COVID, por lo tanto, es necesario cubrirle la boca hasta que yo asegure esa vía aérea. ¿Con qué? Con un tapabocas o con un trapito, una gasa, lo que sea, para disminuir esta aerolización. Y hago las 30 compresiones, 2 ventilaciones, a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto, hasta que pueda llegar a volver a tomar el pulso si es que tiene o no y definir la conducta. Esto sería solamente con el RCP básico. Ahora bien, si nosotros tenemos o disponemos de un lugar donde podemos contar con algunas drogas,
iniciamos automáticamente el RCP avanzado. Recuerden, en el RCP básico es compresiones, vía aérea y ventilaciones. Ahora bien, ¿cómo sigo? Yo ya inicié el RCP. Mientras estaba haciendo el RCP básico, le digo a mi enfermero, tráeme las cosas para continuar con el RCP avanzado y me voy situando en el lugar que me corresponde actuar, ya que previamente fui muy inteligente y nos dividimos con mi equipo de trabajo quién iba a realizar qué acción de acuerdo a la reanimación cardiovascular. Entonces, lo primero que hacemos siempre es iniciar un RCP avanzado, hasta que me traigan las cosas. Recuerden que sí o sí voy a necesitar un DEA o un cardiodesfibrilador, porque el 40% de las causas son causadas en el adulto por algún tipo de arritmia. Por lo tanto, ya tengo las cosas y me traen el DEA. Entonces empecé yo a hacer ya un RCP avanzado. En este algoritmo vamos a poder ver que tenemos dos tipos de pacientes. Los pacientes que se desfibrilan y los pacientes que no se desfibrilan. Siempre y cuando yo inicio el RCP básico, cuando me traen el DEA o el cardiodesfibrilador, yo lo que puedo hacer, como no se demora mucho el trayecto, digamos, hasta que te traen, o sea, el tiempo que inicio yo el RCP básico y me traen el DEA, yo puedo empezar ahí a leer el ritmo cardíaco. ¿Por qué? Porque este me va a determinar qué tipo de algoritmo voy a seguir. Por ejemplo, yo inicié mi RCP básico, me traen el DEA, lo coloco, ya vamos a hablar un poco del DEA y cómo se coloca, lo coloco al DEA o el desfibrilador y leo el ritmo. Hay dos tipos de ritmo. Si el paciente está en FB y TB, lo tengo que descargar. ¿Qué quiere decir? Realizar una descarga para resetear ese marcapaso fisiológico que tiene el corazón y ver si por sí solo empieza a generar los impulsos necesarios para bombear esa sangre hacia los órganos nobles. Si el paciente tiene un ritmo no chocable o no desfibrilable, tengo que iniciar con las drogas. Acá tengo que decir algo importante. Yo por ningún momento dejo de realizar las compresiones, o sea, yo no puedo dejar de hacer las compresiones para dejarle al enfermero que coloque la vía. O no puedo dejar de hacer las compresiones para ver que el médico o el enfermero que se encargue de la vía aérea evalúe esa vía aérea. Porque si yo pierdo tiempo en hacer las compresiones, el paciente pierde tiempo o pierde, digamos, irrigación hacia los órganos nobles y más voy a generar esa hipoxia celular, por lo tanto voy a aumentar, digamos, las lesiones celulares y por ende voy a tener muchas secuelas. Entonces, por eso tener todo a mano y trabajar en equipo. Es difícil, pero no es imposible. Entonces, chicos, actuar de la mejor manera y ser rápidos y tomar decisiones en el momento justo. Entonces, vuelvo a repetir, mientras yo estoy evaluando al paciente, mientras inicio el RCP básico, ya el enfermero tiene que colocarle al paciente la vía periférica. ¿Qué tipo de vía periférica tiene que colocarle al paciente? Y uno de un AVOCAT 14, un AVOCAT 16, no vayan con el AVOCAT 20 porque recuerden que tenemos que hidratarlo y pasarle rápidamente las drogas para continuar con el RCP. Por lo tanto, el 20, al ser muy pequeño, la droga pasa muy lento y estoy perdiendo el tiempo. Si no encuentro a nivel de las manos, busco los pliegues, el paciente no se va a mover. Si no encuentro en los pliegues, busco en las femorales. Si no encuentro en las femorales, busco en las yugulares. Pero traten de colocarle la vía lo más rápido posible. Entonces, como decíamos, teníamos dos circunstancias, o en el algoritmo encontramos dos tipos de pacientes. El que está en un paro cardiorrespiratorio con un ritmo chocable o desfibrilable y el que no. Cuando hablo de un ritmo desfibrilable, son cuando veo en el desfibrilador una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, de los cuales, más allá del masaje que se necesita, voy a requerir de una descarga, de una desfibrilación.
Y los ritmos no chocables son los famosos, la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia. Cuando hablamos de la actividad eléctrica sin pulso, es aquella que yo veo que tiene un ritmo, un trazado en el desfibrilador normal, pero si yo le toco los pulsos centrales, que serían femoral o carotidio, no lo encuentro. Entonces no se fíen digamos, del trazado este. Este es el famoso actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué quiere decir? Si bien hay alguna clase de impulso, pero esto no es suficiente para poner en actividad toda la musculatura del corazón. Y la sistolia es la más conocida, que es el trazado único, que lo vemos en el dibujo. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer acá es, además del masaje, colocarle la adrenalina al paciente. Entonces, como habíamos hablado, podríamos utilizar lo que sería en los ritmos desfibrilables el DEA, que en el dibujito, como ven, está el amarillo que dice DEA, que es desfibrilador externo automático, pero realmente sería desfibrilador externo semiautomático, porque todavía necesita del accionar de nosotros para poder generar el impulso o el disparo. Y después en el otro lado encontramos al famoso cardiodesfibrilador, en la cual este está un poquito más avanzado, y la decisión de desfibrilarlo al paciente o cardiovertirlo son dos cosas diferentes. Después, si quieren, en otra clase los hablamos. Va a ser netamente de nosotros. Sea uno u otro, el accionar va a ser igual. Si nosotros vemos que tenemos un DEA, en el DEA lo tenemos que abrir y va a haber 3 botones, de lo cual el primero va a estar bien señalizado. Este sería para prenderlo. El segundo es para que lea el ritmo, si es chocable o no. Y el tercero es para disparar. Si ven acá, encontramos los parches. Los parches tienen dibujos y te dicen en dónde van a ir colocados en el paciente. Si vamos al desfibrilador, el que podemos encontrar, este es un Minrad, digamos, puede haber diferentes marcas, tenemos Philips, Minrad, etcétera, pero el reaccionar es lo mismo. Ven, hay 3 números, hay 1, 2, 3 en el lado derecho. El 1 indica prenderlo, que puedes utilizar, ahí van a ver que dice monitor. Dice también que puede ser utilizado como un DEA. Para usarlo como DEA necesitamos sacarle las paletas, desconectarlo y ponerle los parches. Hay desfibriladores que vienen directamente ya con los parches, y hay otros que van a tener que gestionar para que se los compren. Pero en sí, si ustedes ponen solamente en donde está el número 1, donde es prenderlo para que actúe como desfibrilador, van a poder leerle el ritmo. Una vez que le lean el ritmo y determinen que es desfibrilable o chocable, como le decimos nosotros, si ustedes ven ahí abajo de la perillita hay un más y un menos. Eso quiere decir que ahí yo voy a colocar la cantidad de joules que le voy a descargar. En la bibliografía dice que pueden empezar con 150 e ir subiendo. Si me preguntan a mí, yo voy con el máximo de los joules. Hay 2 tipos de desfibriladores: los monofásicos y los bifásicos. Los monofásicos llegan hasta 360 joules, mientras que los bifásicos hasta 200 o 220. Sea uno u otro, si me preguntan, yo recomiendo utilizar el máximo, los joules al máximo, para generar la primera descarga. Una vez que elijo qué cantidad de joules le voy a colocar, o sea, le voy a administrar al paciente, aprieto el botoncito 2, que sería la carga, y el 3 posteriormente sería descargar esto. Estos mismos botoncitos, el 2 y el 3 y el 1, lo vamos a encontrar también en las paletas. Yo les invito a ustedes que cuando vayan a los servicios de emergencia y tengan la oportunidad de ver qué tipo de desfibrilador consiguen, o sea, lo tienen ahí, se fijan bien en las paletitas, que van a encontrar los mismos botoncitos para que lo hagan de una manera manual, estando sobre el paciente, y solamente una persona pueda manipular. ¿Por qué? Porque es importante que cuando ustedes realicen la descarga, sepan que nadie puede tocar al paciente, inclusive ustedes no pueden estar apoyados ni siquiera en la camilla para realizar la descarga, ya que es de alto impacto, y si ustedes llegan a
tocarla pueden recibir este choque y fibrilar su propio corazón. Entonces, es importante que solamente una persona lo use, o sea, lo manipule, y les recomiendo que lo hagan desde las paletas. Otra cosa importante, saber que el oxígeno es altamente inflamable y algunas veces cuando se realiza la descarga puede generar algún chispazo y puede generar una explosión. Por lo tanto, en el momento que ustedes deciden realizar la descarga, cierren el oxígeno para evitar esta posible complicación que sería la combustión del oxígeno tras este chispazo. Bueno, en este algoritmo vamos a ver, teníamos el paciente, entró en paro, inicié yo el RCP básico, me trajeron un DEA o un desfibrilador, le leí el ritmo y indica que lo tengo que desfibrilar. Entonces, automáticamente lo que tengo que hacer, una vez que indico que lo tengo que desfibrilar, yo ya sé con qué joule lo voy a colocar al paciente, yo ya le estoy diciendo a la gente que lo voy a desfibrilar, genero la primera descarga. Automáticamente de generar la primera descarga, comienzo nuevamente con los masajes. Hago 30 compresiones, 2 ventilaciones. En este momento yo ya tengo un dispositivo que me va a ayudar a ventilarlo al paciente, que sería el famoso AMBU. Por lo tanto, previamente le coloco un filtro HME para evitar la aerolización. Yo ya lo estoy ventilando. Entonces yo acá sí tengo la obligación de ventilar al paciente porque yo ya tengo acá un dispositivo que me ayuda a ventilarlo. Entonces acá sí o sí tengo la obligación de hacer 30 compresiones más 2 ventilaciones. Cuando yo hablo de las ventilaciones, yo voy a saber que estas son correctas porque el tórax se expande. Yo no puedo comprimir el tórax y ventilarlo en esta situación, ya que puedo generar tanta presión que genera un barotrauma. ¿Qué quiere decir? Puedo generarle un neumotórax al paciente de una manera espontánea por esta presión. La única manera que se disocia la ventilación con las compresiones es cuando yo aseguro esa vía aérea colocándole un tubo orotraqueal. Si yo no le coloco un tubo orotraqueal al paciente, tengo que hacer 30 compresiones y luego 2 ventilaciones. Si yo aseguro la vía aérea, ya se independiza las ventilaciones de las compresiones, por lo tanto se lo hace de una manera independiente. Las compresiones por un lado, más 8 de 6 a 8 ventilaciones por minuto. Eso es que les quería explicar para que lo tengan en claro. Entonces, yo realizo la primera descarga e inicio el masaje. Automáticamente le voy a colocar en esa instancia la vía periférica, si en caso, primeramente no la conseguí, acá tengo la obligación ya de conseguirla debido a que necesito pasarle drogas. Y también empiezo a preparar los instrumentos para asegurar la vía aérea. Mientras más rápido aseguro la vía aérea, menos aerolización hago. Por lo tanto, es indispensable hacerlo inmediatamente. Una vez que termino de hacer las 30 compresiones, las 2 ventilaciones y hago 5 veces este ciclo, vuelvo a ver si el paciente tiene pulso o no. Me demoro 10 segundos buscando los pulsos centrales. Recuerden que si yo veo algún registro, puede ser que el paciente esté en actividad eléctrica sin pulso. Por lo tanto, tengo que constatar que tenga pulso. Primero busco el pulso, me demoro 10 segundos, no lo consigo, vuelvo a leer el registro que me muestra el desfibrilador. Si en este caso vuelvo a tener una TB o una FB, tengo que realizar nuevamente la descarga. Pero acá, al realizarle la segunda descarga, ya sería acompañado de un bolo de adrenalina. Vuelvo a hacer el ciclo 32, 32, 5 veces, vuelvo a evaluarlo al paciente, busco el pulso, no lo encuentro, veo el ritmo. Si el ritmo sigue siendo chocable, como lo digo yo, o desfibrilable, le vuelvo a realizar la descarga. Pero acá le voy a colocar amiodarona, que es un antiarrítmico. La amiodarona viene en una ampollita de 150 miligramos. Yo acá necesitaría 2 ampollitas y se la coloca en bola. Y continúo, lógicamente, con el masaje. Continúo, vuelvo a evaluar, hago 32, 5 veces y vuelvo a evaluarlo al paciente. Si el paciente continúa con un ritmo desfibrilable, lo vuelvo a chocar y le coloco una ampollita de amiodarona. Este ciclo se repite las veces que sea necesario hasta que el paciente vuelva a su ritmo
natural y salga del paro cardiorrespiratorio, o hasta que comience con una actividad eléctrica sin pulso o que esté en una sistolia, porque ya sería diferente. ¿Por qué? Porque ya entraríamos acá en un ritmo que no es desfibrilable y lo único que tengo que hacer yo son los masajes. Los masajes son los primordiales. Recuerden que es lo que hace que el corazón bombee ese poquito de sangre que circula, digamos que está dentro del corazón, hacia los órganos nobles. Eso es lo que buscamos. Entonces, si el paciente dejó de tener un ritmo chocable, pasamos al segundo algoritmo, que sería una actividad eléctrica sin pulso o si no una sistolia. Acá necesito enfocarme en los masajes, 30 compresiones, 2 ventilaciones, o en el caso de que ya tengo una vía aérea asegurada, serían las compresiones por un lado, las ventilaciones por el otro. Recuerden que las ventilaciones tienen que ser de 6 a 8 ventilaciones cada 1 minuto y las compresiones tienen que hacer un ciclo de 5 veces, o sea, 30 compresiones, sería un ciclo, 5 ciclos de 30 compresiones. Y la adrenalina es importante que ustedes la conozcan, que tiene un tiempo de duración en el organismo de 3 a 5 minutos. Por lo tanto, si yo le pongo una adrenalina, pasan 2 minutos, le pongo otra adrenalina, el efecto va a ser siempre el mismo y yo voy a estar gastando recursos, ya que los receptores son limitados en nuestro organismo. Entonces, si yo no hago que pasen estos 3 a 5 minutos de la primera adrenalina y le coloco otra, no voy a mejorar, o sea, no voy a conseguir otro efecto o no va a mejorar, digamos, el cuadro del paciente, o no lo voy a sacar de esta asistolia o de esta actividad eléctrica sin pulso. Entonces es importante controlar el tiempo desde que yo le coloco la adrenalina y recién pasando de los 3 a 5 minutos, recién si el paciente sigue con una actividad eléctrica sin pulso o sigue en una asistolia, recién ahí colocarle una segunda ampolla. También, en el momento que nosotros hemos diagnosticado el paro cardiorrespiratorio, inicié el RCP básico, continué con el avanzado, estoy viendo qué tipo de ritmo es el paciente, si es chocable o no, en esos segundos efímeros tengo que también tener en cuenta qué causó el paro cardiorrespiratorio del paciente y tratar de buscar esta causa y tratar de solucionarla. Entonces, para eso tenemos la mnemotecnia de las 5H y las 5T, que la 5H sería la hipoxia, la hipovolemia, los hidrogeniones, la hipohipercalemia y la hipotermia. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver la hipotermia? La hipotermia genera una disminución en el metabolismo celular, por lo tanto genera un enlentecimiento del accionar de las drogas. Si el paciente está muy frío, puede generar que le coloque demasiada droga al paciente y cuando empieza a tener a reaccionar, después puedo llegar a tener alguna complicación. ¿Qué quiero decir con esto? No se olviden de taparlo al paciente, de cubrirlo y tratar de mantenerlo lo más calentito posible. Las 5T son las famosas tóxicos, que es lo que es agregado. Recuerden que hay mucha gente que utiliza muchos opioácidos y estos son depresores del sistema respiratorio. Si el paciente está intoxicado, tener en cuenta de que si nosotros le colocamos el antídoto, nos va a ser muchísimo más fácil sacarlo del paro cardiorrespiratorio. El taponamiento cardíaco, que lo vamos a encontrar principalmente en los accidentados de acuerdo a los traumatismos severos de tórax. El neumotórax, atención, lo voy a encontrar en un traumatismo de tórax o sino que haya tenido el antecedente el paciente de alguna bulla. El TEP, el famoso TEP, que es muy frecuente en este momento en los pacientes con COVID. Y en este caso los infartos y agudo de miocardio, que entraría en las trombosis coronarias. Todo esto tengo que pensar que puede llegar a haber tenido el paciente y tratar de solucionarlo para sacarlo del paro cardiorrespiratorio. Y como decíamos, con respecto a las intoxicaciones, también se determinó un nuevo cuadrito para los intoxicados con los opiácidos. Por lo tanto, el paciente no responde, no respira, no tiene pulso, activo el sistema de emergencia, busco el DEA y veo si tiene el antecedente o no de haber consumido alguna toxina y antes de iniciar el RCP, no olvidarme de colocarle la naloxona, que sería el antídoto para revertir este cuadro y para que me ayude a sacarlo del paro cardiorrespiratorio.
es importante hoy por hoy tenerlo en cuenta, porque antes no se lo tenía en cuenta. Esto es muy frecuente a nivel de Europa, algo en Estados Unidos. Acá en Tucumán principalmente no es, no, o sea, no lo veo mucho, pero no lo descarto de lo que puedan llegar a encontrar este tipo de pacientes. ¿Alguna pregunta con respecto a la clase? Doctora, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué ampolla de Dígame. adrenalina utilizaría en el paciente? ¿Qué ¿Cómo? cantidad? Es una Adrenalina. en el adulto viene 1 por 1000, es una ampolla entera. En el adulto, ¿no? Es una ampolla entera. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Hablen ahora. O será que soy muy bueno o se han aburrido mucho con la clase. Pero sí, Doctora. dígame. Sí. Entonces, después de 2 ampollas de amiodarona, ya considero que ya no es desfibrilable. No. ¿Quién te O va a sea, marcar a vos si es un ritmo de ¿hasta cuándo puedo seguir poniendo medicación? hasta que usted considere y hasta que el paciente te permita? El paciente que esté en Hasta que con el una equipo, FB, digamos, claro, si el paciente está en una FB, que es fibrilación ventricular, o una TB, que es taquicardia ventricular, sí o sí vos tienes que revertirlo, desfibrilarlo al paciente. Es generar el choque. Lo que yo busco con la amiodarona es tratar de frenar ese comportamiento errático que tienen las fibras musculares. Primero se hace los 300 miligramos, que serían las 2 ampollas. Luego, si continúa, veo que lo tengo que hacer de vuelta a la descarga, vuelvo a hacer la descarga y le coloco una ampolla más. Si yo termino eso y el paciente sigue con un ritmo desfibrilable, me voy al comienzo. Hago las descargas, después le pongo la adrenalina, luego la amiodarona y así sucesivamente. Es como un ciclo. ¿Me explicó? Sí, doctora. ¿Alguna otra pregunta? ¿Han entendido todos? ¿Todo? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora, muy bueno. Bueno, mañana sé que van a estar a la mañana con la doctora Brepe, creo que es la doctora que le va a dar la parte de general, y ya el lunes continuamos, digamos, con las disertaciones. La idea de nosotros es que ustedes comiencen a tener algo, o sea, algunos conceptos básicos y que no les tome nada por sorpresa y pierdan el miedo a todo. En cuestiones de emergencia, yo estoy siempre a disposición, no tan solo con estas clases que le vamos a ir dando a medida que pasen los días, sino ante cualquier consulta o temas que quieran que hablemos. Igual, creo que todos están en el grupo. No se ¿Sí? escucha. ¿Ahí no se escucha? ¿Ahora se escucha? Perdón, es mi Sí, internet. sí, se escucha, doctora. Sí, mi Sí. internet, sí. Cualquier duda que tengan o quieren sacarse o hablar de algún tema en particular, sea en privado o sea que hagamos una clase como esta, me mandan las cosas por el grupo. Ustedes ya tienen mi número, yo estoy ahí en ese grupo que hemos creado y siempre vamos a estar en constante comunicación. La idea es que ustedes se sientan cómodos y que trabajen tranquilos. Y vuelvo a repetirlo, no están solos, estamos para ayudarlos. Es un grupo, van a conocer a medida que pasen los días varios médicos que trabajan en este equipo y que piensan exactamente igual que yo, que esto es para ayudarlo y que para que ustedes se superen día a día. Eh, ¿Alguna otra duda para ir terminando la clase? Doctora, ¿puede ser que van a haber clases presenciales o no? Las clases presenciales más que nada son, lo que intentamos hacer es que vayan a hacer las prácticas con doctora Paola, que ya la van a conocer, en la parte de COVID, pero no sé, estamos tratando de organizar esto por lo que ha sido COVID y lo que han aumentado los números de casos, estamos